tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, hoy quiero reseñar una novela que es prácticamente obligada en estas semanas, ya que la autora Han Kang, la autora de Corea del Sur, ha ganado el Premio Nobel de Literatura y entonces, bueno, pues todo mundo está hablando de sus novelas y de su obra. Esta es La Vegetariana y bueno, es una novela que ya escribió hace bastante tiempo, en el 2007, y es curioso porque, bueno, estuve leyendo y dice que fue descubierta por una autora argentina, la trajo a su país, ahí la tradujeron al español y es como se dio a conocer un poco antes en Latinoamérica. No es hasta el 2015 que se traduce al inglés, que de hecho es la versión que yo tengo aquí, yo la leí en inglés, en el 2015 y bueno, es cuando tiene muchísimo más éxito. Además, gana el Booker Prize International, o sea, este libro ya es bastante conocido en el medio literario antes de que ella reciba el premio Nobel. Y bueno, pues es una autora que además me ha impactado, yo no la conocía. He leído otras autoras, otra literatura de Corea del Sur, cómo olvidar a Cho Nam-yo, que también reseñé ya aquí en este canal con Lo que sabe la señorita Kim, que fue además y la señorita Kim, que fueron novelas muy exitosas en Corea, que nos gustaron mucho aquí a nosotros en México, incluso hay película, se volvió muy famosa y bueno, conozco un poquito de esta literatura. Pero a la autora Han Kang pues no la había leído, me la recomendaron algunas amigas y bueno, pues aquí está con el Nobel. Se han hecho muchos videos en estas últimas semanas sobre ella, pero bueno, a mí me gustaría hablar de la novela en particular y lo que creo que trata de decir o trata de explicar o representar a través de este personaje que, bueno, se vuelve alguien entrañable, ¿no? Que se va a quedar, creo que por mucho tiempo grabado en nosotros como lectores. La novela está dividida en tres partes, contada por tres narradores distintos. Debo decir que es muy, muy buena la traducción que yo tengo porque sí logra construir los tres personajes y darles tres tonos y personalidades distintas, entonces la traducción pues es muy, muy buena. Y la primera está contada por el esposo de esta mujer, que además inicia la novela de una manera pues bastante de menosprecio a su esposa, porque dice que hasta que ella no decidió volverse vegetariana, la verdad es que la encontraba como una mujer pues muy normal, que ni siquiera le llamaba la atención. Esa es la primera parte que la cuenta el esposo. La segunda parte la va a contar su cuñado, el esposo de la hermana, en este caso, quien es un artista que se ve que, bueno, tiene alguna herencia o tiene algún dinero para sobrevivir, entonces él no trabaja formalmente y se dedica a hacer videoarte, hace videos de cosas que suceden y de cosas que le impactan y es un artista. Y la tercera parte que creo que es pues la más compasiva, la que nos dice un poco más de manera más cercana lo que es esta parte de la vida para esta mujer, pues es la que está contada por su hermana, ya la tercera parte al final, cuando vemos el desenlace. Eso por una parte. Otra cosa que me gustó muchísimo fue el tiempo, ¿no? El tiempo, aunque es pues lineal consecutivo, cada uno de los personajes va a narrar una diferente etapa de esta historia. Entonces eso me parece que la hace más interesante porque nos damos cuenta inmediatamente como lectores del paso del tiempo, ya después nos lo va diciendo, pero cada uno de estos personajes está contando lo que vio de la historia en un momento distinto que al final pues obviamente se van a conjuntar y se van a unir. Ahora, la primera parte para mí es obviamente la más impactante, es la que se llama de hecho La Vegetariana y es cuando esta mujer tiene un sueño y un sueño además bastante explícito, violento, donde hay sangre, hay carne colgada en un granero, etcétera, y es cuando decide volverse vegetariana. Entonces, para mí, esta primera parte es muy impactante porque nos va contando realmente la transformación de esta mujer. No solo es rehusarse a comer carne y decir, de ahora en adelante soy vegetariana, es todo lo que le está pasando a ella en realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, en primer lugar, para mí es una narración pues muy, muy kafkiana, ¿no? Es una metamorfosis de un personaje, cómo está cambiando completamente debido a algo que pasa en el exterior o en este caso a este sueño que tiene, igual que Gregorio Samsa en la metamorfosis de Kafka, y bueno, empieza a tener esta transformación. Obviamente también nos refiere al cuento pues, de Bartleby, tan famoso, escrito por Melville, que bueno, es un clásico de la literatura
en inglés, y es precisamente esto, ¿no? También una transformación que va sufriendo un personaje. En el caso de Battleby es decir, ya no voy a hacer las labores que me encomienda mi jefe, y cómo se va alienando de la sociedad, y bueno, todos conocemos que es encarcelado y al final muere, etcétera. Entonces, obviamente también esta lectura de La Vegetariana pues nos refiere a esta historia de Melville, que es famosísima y que seguramente muchos de ustedes han leído. Entonces, están estas influencias, pero además está este contexto de, bueno, algo me imagino que no debe de ser tan común en un país como Corea del Sur ser vegetarianos, porque ellos pues sí comen carne, es parte de su comida tradicional, ¿no? Y entonces alguien que se convierte vegetariano de la noche a la mañana, pues debe de ser algo como no muy común, entiendo por lo que pasa en la novela. Y además el estigma social que hay hacia una mujer que es diferente, cuando acompaña a su esposo a una comida de negocios y entonces ella explica que es vegetariana, no quiere comer carne, todo el mundo la ve como un bicho raro. Además es una mujer que decide no utilizar brasier porque, bueno, está más cómoda sin él, y obviamente pues todo lo que está implícito ahí, ¿no? Que no sigue las reglas, que no sigue las normas, lo que la sociedad dicta para las mujeres, y así vamos conociendo realmente este contexto en el que ella vive y se desarrolla, donde es claro que hay un machismo inminente. Conocemos la relación también con su padre, que es un hombre pues bastante duro. Hay una escena muy muy fuerte donde tiene un conflicto con el padre porque él quiere que coma carne, obviamente, y entonces están todos presentes y ven como su papá la está pues castigando o reprimiendo, aun cuando es una mujer adulta ya casada, etcétera. El esposo, que se queda sorprendidísimo porque dice, ahora que es vegetariana, pues decide que ya no se va a levantar en la mañana y prepararme la ropa y acompañarme durante mi preparación para irme a trabajar, y no me prepara el desayuno. O sea, ese tipo de cosas que los cuenta de una manera muy sin importancia, vamos a decirlo así, porque recuerden que es el esposo quien está narrando, pues en realidad son fundamentales para entender todo este contexto, ¿no? De la primera parte, que se llama La Vegetariana. La segunda parte, que es la marca mongólica, que es una marca de nacimiento que se supone desaparece con el tiempo en los niños. Bueno, pues a este personaje no se le quitó, y entonces el artista, el cuñado, está un poco ya obsesionado con el cuerpo de esta mujer al darse cuenta que ha perdido tanto peso, y entonces decide utilizar el cuerpo de su cuñada como una pieza de arte y le propone pintar flores sobre su cuerpo. No quiero contar mucho más de esta segunda parte porque es fundamental para el desarrollo y para que entendamos también este mundo donde la mujer, o esta mujer en particular, es vista como un objeto del deseo de una manera pues muy contundente y muy directa por parte de su cuñado, quien además, por supuesto, pues le está haciendo infiel a su esposa al infatuarse con su cuñada. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte de la novela, que les decía al inicio, es pues mucho más compasiva y mucho más narrada desde otro punto de vista y desde un punto de vista de las hermanas. Bueno, pues ahí habla de los árboles y cómo ella pues ya está internada en un hospital debido a la pérdida de peso. Obviamente esta idea de volverse vegetariana que la va llevando a ya no consumir prácticamente nada de alimento, y cómo su hermana se preocupa por ella, cómo trata de ayudarla, cómo piensa que si hubiera hecho las cosas de otra manera hubiera podido salvarla de ese mundo en el hospital, donde también se nos refleja pues que está dominado por los médicos, por los doctores, que no la comprenden, ¿no? Lo que hacen es pues calmarla con medicamentos, con inyecciones, pero en realidad ninguno se preocupa por apoyarla realmente en un contexto también, pues digamos, hasta cierto punto violento dentro del hospital. Entonces, estas tres partes pues construyen este universo de Corea o de cualquier otra sociedad contemporánea donde las estructuras se han creado pues desde el punto de vista masculino, y entonces eso es muy difícil para estas mujeres, para estos personajes, pues ser diferentes, para estas protagonistas expresar lo que sienten. Me refiere pues a otros grandes textos que van contando más o menos sobre lo mismo, ¿no? Me hizo pensar en La campana de cristal de Silvia Plath, que recuerden que es un clásico
norteamericano de los años 50, donde también podemos ver este tipo de historia de mujer que se siente aprisionada en un mundo masculino. También me hizo pensar en El tapiz amarillo, este cuento del siglo XIX de Charlotte Perkins Gilman, donde ella también está teniendo ciertas alucinaciones, tiene una enfermedad mental y su esposo decide recluirla en una casa de campo y ella empieza a ver cómo el tapiz en su habitación empieza a cobrar movimiento y a expresarse y a cobrar diferentes formas. Entonces son estas mujeres que al ser diferentes, al no encajar dentro de la sociedad o de los grupos a los que pertenecen, bueno, pues son clasificadas como locas, como enfermas mentales, y pasa también un poco con este personaje en La vegetariana. Y obviamente pues es un personaje que termina alienándose de la sociedad. Lo mismo que pasa con Bartleby, por ejemplo, pues va a pasar con este personaje que definitivamente está totalmente ajena a lo que pasa a su alrededor, parece ya no tener emociones, parece no poder expresar prácticamente nada porque, bueno, es incomprendida y nadie entiende que ese sueño que ha tenido ha transformado completamente su vida y no puede expresar lo que quiere en este mundo, pues prácticamente masculino o creado por los hombres. Entonces, La vegetariana, independientemente del premio que recibió su autora Han Kang recientemente, hace un par de semanas, es una gran novela, me parece que nos enseña mucho de la sociedad contemporánea, no solamente de Corea, pero en general de muchas de estas sociedades de ciudades, en ciudades grandes, y vale la pena leerla. Así que ojalá se animen a hacerlo si no la han leído ya ahora en estas semanas, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.